El tercer orden de los órdenes hereditarios que vamos a ver es, si no hay descendientes, no hay ascendientes, es la posibilidad de que exista el cónyuge supérstite únicamente. Si queda únicamente el cónyuge supérstite, se va a llevar toda la herencia, por supuesto. Pero tenemos que hablar en este sentido que existen causales que hacen que se excluya la vocación sucesoria del orden del cónyuge supérstite. Así como decíamos que las causales comunes a todos los órdenes eran la indignidad o la renuncia a la herencia, con lo cual me consideraba como un extraño y por lo tanto no tenía derecho a tomar los bienes de esa herencia, decimos que en el caso del cónyuge supérstite, su vocación sucesoria va a cesar, ya sea que concurra solamente o concurra con ascendientes o descendientes, mejor dicho, con descendientes o ascendientes, respetando los órdenes, por las situaciones del divorcio. Cuando se plantea el divorcio, cesa la vocación hereditaria entre los ex contrayentes o ex cónyuges, por la separación de hecho, es decir, cuando habiendo un matrimonio, se abandona ese proyecto de vida en común que nos establecen en la parte del derecho de familia que deben tener los contrayentes para tener la posibilidad de desarrollar los efectos y los proyectos que tengan en ese proyecto de vida en común, o en definitiva, las diversas situaciones que vayan dándose a lo largo de la vida, máxime hoy cuando no hay una obligación, por ejemplo, de convivir. Es muy difícil determinarlo. Otra de las formas en que cesa la vocación hereditaria del cónyuge supérstite es cuando hay una decisión judicial de cese de la convivencia, como puede ser que un juez haya excluido al cónyuge o al varón por una situación de violencia familiar, o que alguno de los contrayentes haya tenido una pena privativa de la libertad y la esté cumpliendo. En este caso es una causal muy controvertida, que entendemos que va a ser atacada de inconstitucionalidad porque si bien da la solución por un lado, que es la exclusión a los efectos de que el otro cónyuge no tenga padecimientos, le trae un perjuicio en la posibilidad de heredarlo. La última de las causales por las cuales cesa la vocación hereditaria está dada por lo que se llama el matrimonio in extremis, en extremo, en el último momento de la vida. Y hay matrimonio in extremis, y por lo tanto no hay vocación sucesoria, cuando uno de los cónyuges fallece dentro de los 30 días de haberse celebrado el matrimonio, esa es la primera condición, de una enfermedad existente al momento de la celebración del matrimonio, es decir, no contraída con posterioridad, que era conocida por el restante cónyuge supérstite, y el cuarto requisito que me establece es que sea de desenlace fatal previsible. Mire, por sí sola esta enfermedad era capaz de matarlo, no asociada con otra concausa o otra patología previa que puede agravar a esa enfermedad. Cuando se dan estos cuatro requisitos, morir dentro de 30 días, celebrar matrimonio, de una enfermedad de desenlace fatal previsible, que la enfermedad haya estado presente al momento de la celebración y que haya sido conocida por el restante cónyuge, el cónyuge supérstite no hereda. A no ser, excepción de la excepción, que sea o estuviese precedido de lo que es una unión convivencial, que es aquella relación de hecho que se da entre dos personas como un aparente matrimonio, que puede estar inscrito o no puede estar inscrito. Entonces, en estas causales o bajo esta causal, si se dan los cuatro elementos, cesa la vocación del cónyuge supérstite y vuelve a renacer si pese a esas cuatro causales venían desarrollando una unión convivencial. El orden que sigue, que es el último, es decir, el orden de los colaterales, hay que distinguir los colaterales de grado preferente, que son los hermanos del causante y los hijos de los hermanos del causante, es decir, el sobrino, colateral de tercer grado, y sobrino nieto, colateral de cuarto grado, con lo que es el colateral ordinario. El primero de estos, que tienen vínculos sanguíneos, que se dicen, por eso son de grado preferente, no aplicamos el precepto de grado más próximo, excluye el grado más remoto, y no lo aplicamos porque justamente es uno de los casos en donde opera el derecho de representación. ¿Tá? Entonces, a la muerte del causante van a concurrir quienes estén en el grado más próximo, y si alguno de ese grado más próximo ha premuerto, ha sido declarado indigno, ha renunciado a la herencia, es decir, que opere el derecho de representación, irán los que van en representación de sí indigno, premuerto o renunciante de la herencia. En estos casos, van a dividir la herencia por partes iguales en caso de que sean hermanos de vínculo pleno o vínculo doble, o van a dividir la herencia
en distintas formas de participación si hay hermanos y medios hermanos. Si hay hermanos con medios hermanos, los medios hermanos van a recibir la mitad de lo que reciben el vínculo doble. Estoy hablando que puede haber hermanos que compartan papá y mamá, y un hermano que comparta o papá o mamá, para darle de alguna forma, no es el vocabulario correcto de decir hoy progenitor, se dice, y no papá o mamá, pero para que ustedes lo entiendan con un lenguaje coloquial. ¿Tá? Entonces ese hermano que comparte solamente con mi hermano que murió, o el papá o la mamá, va necesariamente que tener la necesidad de llevarse la mitad de aquellos que comparten con el muerto, padre y madre. Para poder contar los vínculos o los grados sucesorios en el caso de los colaterales, siempre debemos partir del causante al tronco en común. Es decir, del causante voy a buscar qué me une con el sucesor, que es mi hermano, mi papá. Entonces, del causante al padre, 1 grado, del padre al hermano, 2 grados. El hermano es colateral de 2º grado. El hijo del hermano, que sería el sobrino del causante, es colateral de 3er grado. Y el nieto del hermano sería un colateral de 4º grado. Porque son la cantidad de grados que voy hasta el tronco común y que bajo, y allí se corta el orden de los colaterales. El segundo colateral o el segundo tipo de colaterales son los de ordinarios o comunes, en donde tenemos que ir a buscar no el tronco común en el padre, sino que ir a buscarlo en el abuelo. Y así vamos a tener que colateral del causante al papá hay 1 grado, del papá al abuelo hay 2 grados, del abuelo bajo al tío del causante, que está en la misma línea que el papá del causante, y ese es un colateral de 3er grado ordinario. Y el hijo del tío del causante es un colateral, que es el primo del causante, causante a papá, papá a abuelo, abuelo a tío, de tío al hijo del tío, que es mi primo, es colateral ordinario de 4º grado, y ahí se corta. La salvedad que debemos hacer en estos casos, si se aplican los colaterales ordinarios, que los grados preferentes excluyen a los grados remotos. Es decir, si queda un tío del causante y un primo del causante, va a llevarse todo el tío porque excluye a los primos. Sí, lo que debemos decir en este caso es que cuando hay una concurrencia de colaterales de grado preferente, que son, vuelvo a repetir, hermanos, sobrino y sobrino nieto, con colaterales ordinarios, no importan los grados, siempre van a ser preferidos los colaterales preferentes, ¿está? Siempre vamos a preferir a los preferentes. Es decir, que si falleció el causante y quedó a su fallecimiento un sobrino nieto, que es un colateral de 4º grado, y un tío, este es colateral preferente, y un tío que es colateral ordinario de 3er grado, no aplico los grados, sino que se va a llevar o va a tomar la herencia o se va a deferir la herencia a favor del colateral por ser justamente de grado preferente. Esto es, a materia de grandes rasgos, lo que se entiende por las formas de dividir la herencia, principios relativos a la división, y entendiendo como ellos cómo participan y concurren y se excluyen los diversos grados. El otro tipo de sucesión es la sucesión testamentaria, en donde es la voluntad del causante quien deja, a través de un instrumento válido, que es el testamento, deja una institución de heredero universal, una institución de heredero de cuota o bien un bien determinado. Pero para poder entender esto, tenemos que decir que el causante no puede disponer de todo su patrimonio. O sea, existe lo que se llama la porción legítima. ¿Qué es la porción legítima? Es una parte de la herencia, no una porción de bienes, una parte de la herencia que los herederos forzosos, ascendientes, descendientes y cónyuges del causante, que tienen llamamiento legítimo y un llamamiento imperativo, tienen reservada para sí. Y el causante no los puede privar de esa porción legítima, ¿tá? Lo que exceda a la porción legítima va a ser lo que se llama porción disponible del causante, y eso sí va a poder donarse. Cuando hablamos o cuando tenemos que tener en cuenta lo que se llama la legítima, que no es lo mismo que la asociación legítima, estoy hablando de la porción legítima, tenemos que tener en cuenta si se viola o no se viola la legítima, si se ha respetado esa porción de la herencia que tienen los herederos forzosos, justamente cuando hay herederos forzosos y cuando el causante en vida ha hecho donaciones o para luego de su muerte ha hecho disposiciones testamentarias en donde disponga parte de su patrimonio. Entonces, en esos casos, y que estas disposiciones o estas donaciones no sean a favor de un heredero forzoso, porque estaríamos en la colación y no en la defensa de la legítima. Entonces, en estos casos, es los únicos casos donde vemos si está violada o no está violada la porción legítima.
Para poder entender o ver cuál es la masa computable de esa porción legítima, tiene un fundamento, esto es protección del interés familiar, es para que no haya una disposición de todo el patrimonio por parte del causante cuando existen herederos forzosos que la ley les estima o les protege esta porción. Esta porción legítima es inviolable, no puede el causante violarla bajo ninguna forma ni estipular condiciones a esa porción legítima. Es irrenunciable mientras no esté abierta la sucesión, es decir, no vale ningún pacto en donde el causante haga renunciar a un heredero estando en vida el causante. Después yo renunciaré a la herencia y veré si tengo derecho o no, como extraño la sucesión, a llevarme la porción legítima. Porque la porción legítima, como les decía, es parte de la herencia. ¿Cuál es cómo se fija o cómo se calcula el valor de la legítima? En este caso tenemos que tener los bienes que tenemos que ver, los bienes que ha dado el fallecimiento, descontarle las deudas y traer los bienes sujetos a, que fueron donados o los bienes sujetos a un testamento. Y de ahí calculamos una masa y de acuerdo a cómo es la participación en virtud de los órdenes hereditarios vamos a ir sacando. Una cuestión muy técnica que no hace falta explicarla en este caso para ustedes que son contadores. La porción legítima que la ley establece en nuestro código actual es que si hay descendientes, la porción legítima es de las 2/3 partes del patrimonio del causante, calculados al momento de su fallecimiento. Si hay ascendientes, lo que tienen derecho los ascendientes es a una porción legítima de la mitad del patrimonio del causante. Y si existe cónyuge subpartite, hay una porción legítima de la mitad del patrimonio del causante. Pero las porciones legítimas no se suman automáticamente. Si hay una concurrencia, por ejemplo, de descendientes con cónyuge subpartite, no sumo 2/3 más 1/2 porque me va a dar más que un entero. ¿tá? Y en ese caso no tendría porción disponible causante. Si quedan ascendientes con cónyuge subpartite, la mitad más la mitad sería el todo. Tampoco podría haber dispuesto por testamento el causante. Cuando hay concurrencia de órdenes, se toma la porción mayor. Es decir, que si falleció el causante y existía en ese caso descendientes y cónyuge subpartite, no hablamos de ascendientes porque están excluidos ya por los descendientes, vamos a tomar la porción de las 2/3 partes de la herencia. El causante pudo haber dispuesto solamente 1/3 de la herencia. Hay 3 acciones para proteger la legítima. Una es la acción llamada de entrega de la legítima o anteriormente llamada acción de pretericción del heredero forzoso, en donde los herederos forzosos justamente atacan a quienes son pasibles o son beneficiarios de una donación o de un legado para que esas personas que vieron preterido su derecho, preterido quiere decir omitido, el causante lo omitió, adrede o no, a lo mejor no puede haber conocido que tenía un heredero forzoso porque fue fruto de una relación circunstancial que tuvo y no sabía que había un hijo que había nacido de esa unión. Entonces, en estos casos los herederos forzosos piden que le entreguen la parte de la legítima, la porción que a ellos les corresponde, como un heredero de cuotas, con lo cual no pueden acrecer la porción restante. Y las otras 2 acciones son la misma cara son las 2 caras de una misma moneda. Una es la acción de complemento, cuando veo afectada mi legítima, pido a los donatarios o a los legatarios que me complementen la porción que me toca por ser heredero forzoso, o la más típica y usada de todo, que es la acción de reducción, que cuando veo afectada mi legítima, pido que se reduzcan en primer orden las instituciones de herederos, ya sean universales o de cuotas. Si con eso no alcanza, voy a atacar las donaciones, empezando por la última que se hizo, y de allí sucesivamente hacia atrás, hasta que me compongan o me reparen mi porción legítima. Dijimos que esto es fruto del llamamiento testamentario, y la sucesión testamentaria se funda justamente en eso, en un testamento. Un testamento es un acto jurídico, y el acto jurídico nosotros lo habíamos visto, que era el acto voluntario lícito, que podía obtener la finalidad inmediata de hacer nacer, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Este acto voluntario lícito debe realizarse por escrito, en donde el causante manifiesta su voluntad de disponer patrimonialmente de sus bienes, ya sea instituyendo herederos universales, instituyendo herederos de cuota, o bien realizando un legado a favor de ciertas personas, sin violar, como dijimos, las porciones legítimas.
El testamento es un acto unilateral, un acto consigo mismo, un acto en donde la persona no puede delegar en un tercero ni dejar al arbitrio de un tercero la posibilidad de testar o la realización de un testamento. Es un acto que cuando decimos que es unilateral se basta por sí mismo porque no requiere aceptación para que valga como acto por parte del beneficiario. Después sí, el beneficiario, para poder completar ese acto, va a tener que aceptar o renunciar la herencia para que se produzca la transmisión hereditaria de los derechos activos y pasivos. Pero como sí, en sí mismo, el acto es unilateral. Lo realizo yo y sí, no hace falta que otro me lo acepte. Si no lo acepta, no habrá transferencia. Es un acto solemne porque debe llevar requisitos y solemnidad, y acá hablamos de lo que es las formas testamentarias que debo optar para testar. En nuestro código hay dos formas testamentarias, o es el testamento hológrafo o es el testamento por acto público, como formas ordinarias. Una forma extraordinaria de testamento consular cuando estoy en otro país y quiero realizar un testamento, o bien hago un testamento, o bien hablamos de las formalidades, que son el conjunto de solemnidades que cada forma lleva. Es decir, si yo voy a optar por la forma del testamento hológrafo, la formalidad que tiene ese testamento hológrafo es que debe ser realizado de puño y letra del testador, tiene que tener la capacidad necesaria para hacerlo, tiene que estar fechado y tiene que estar firmado. Eso es lo que podemos hablar relativos a que hay una solemnidad por parte del testador. Es un acto personalísimo, les vuelvo a repetir, no puedo delegar en terceros ni dar un poder para que se teste. Es un acto deliberado, libre, en donde está consigo mismo la persona, en donde quiere disponer mediante esta forma el llamamiento para quienes van a ser sus herederos. Es un acto de disposición de bienes, pero el objeto principal es ese, pero también, ya sea se dispongan de bienes a través del legado, institución de herederos universales o de cuotas, pero también puedo disponer de otras cosas, por ejemplo, cómo quiero que sea mi funeral, dónde enterrar mi cuerpo, etcétera, etcétera, u otros actos conexos, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo a través del testamento. Es un acto esencialmente revocable y que produce efectos luego de la muerte del testador, es decir, hasta el último momento, el testador puede arrepentirse de el testamento y revocarlo, dejarlo sin efecto a través de otro testamento mediante una de las formas testamentarias válidas. Y decimos que produce efectos luego de su muerte porque por más que yo sea beneficiario de un testamento y lo tenga en mi poder, no lo puedo hacer válido hasta tanto el causante no muera. Y si yo fallezco primero, es una de las causales de caducidad del testamento. Falleció primero el beneficiario que el testador. El único caso en donde no hay una posibilidad de retractarse que causa efectos del momento de la celebración del testamento es cuando se reconoce a través del mismo un hijo. Hay inhabilidades para suceder por testamento, es decir, personas que el ordenamiento jurídico no les permite ser sucesores testamentarios, como lo son, por ejemplo, los tutores y los curadores, mientras los incapaces están bajo su tutela y su curatela, o bien no se hayan aprobado la cuenta de la gestión. No pueden ser pasibles de un beneficiario testamentario el escribano y los testigos del acto y los empleados de esa escribanía y quienes tengan un vínculo con ello de cónyuge, ascendiente, descendiente o conviviente o colateralidad hasta el cuarto grado. No puede ser pasible, debe ser beneficiario del testamento tampoco. Los ministros de los cultos y líderes espirituales que hayan asistido a ese causante de la última enfermedad porque se entiende que hay una captación de herencia y en este caso lo que se pretende justamente es que no haya captación de la herencia y que haya un acto libre, voluntario, interno del causante en cómo disponer su testamento. Estas disposiciones testamentarias, si se violan, obviamente son de ningún valor y puede ser, es fraude de la ley, puede probarse de cualquier forma. En cuanto a la forma que rige el testamento, tenemos que decir que las formas que voy a elegir son las formas vigentes al momento de realizar el testamento. ¿Qué les quiero decir con esto? Si hoy quiero hacer un testamento, hoy 26 de mayo del 2020, puedo optar por dos formas, o testamento hológrafo o testamento por acto público. Pero si el testamento lo hubiera hecho yo en el año 2014 o hasta agosto del 2015, que entró en vigencia el nuevo código, el código de les preveía tres formas, que eran estas dos, más otra que se llamaba testamento por sobre cerrado. Hoy no podría testar bajo esa forma porque no es una forma permitida.
La ley que rige la forma del testamento es la vigente al momento de la redacción del testamento. La ley que rige el contenido, validez o invalidez de un testamento va a ser, en cambio, la ley vigente al fallecimiento del causante. ¿Está claro? Para testar tengo que tener la edad de 18 años y no tengo que estar privado de la razón, ya sea temporariamente, ya sea que esté inscripta esa restricción o limitación a la capacidad o no esté inscripta. Debo demostrar en estos casos que estoy bajo un intervalo lúcido si tuviera una anotación o si no tuviera la anotación, quien me dice que yo no tenía capacidad tendrá que probar el hecho. El testamento hológrafo, entonces les decía, es aquel testamento que está redactado de puño y letra del testador. ¿Tá? Es una condición esencial. Lo debe redactar él, no lo puede redactar a máquina ni método braille, tiene que estar redactado en el idioma del otorgante, no lo puedo hacer por signos taquigráficos, ni lo puedo hacer en el idioma con los signos del idioma, por ejemplo, árabe, hebreo o chino, o japonés. Tengo que escribirlo en el idioma pertinente del idioma del otorgante. Además de ello, tiene que estar contenido por escrito. No existe en nuestro país lo que se llama el testamento nuncupativo, el testamento de viva voz, el testamento típico de Roma, en donde en la puerta del Capitolio o del Senado, en el Senado se paraban y daban un testamento ante los senadores y eso valía como voluntad del causante. No, esto tiene que estar un acto por escrito que puede tener cualquier soporte, no solamente un papel, puede ser un cartón, puede ser una pared, puede ser una puerta de madera, mientras luego podamos llevar y hacer lo necesario para la protocolización de ese testamento, el soporte es plenamente válido. No acostumbra a hacerlo en papel, pero hemos visto fallos jurisprudenciales donde estaban, por ejemplo, escrito el testamento en una bolsita de nylon donde estaba la escritura de la casa, en donde se estaba dejando, testando, legando. Entonces, no solamente, sí tiene que estar escrito de puño y letra, por signos taquigráficos, por signos inequívocos del idioma del otorgante, y tiene que tener la fecha. Esa fecha puede ir al inicio o al final, puede estar antes o después de la firma. La fecha tiene que ser una fecha ya sea cierta, es decir, 26 de mayo del 2020, o hechos que revelen esa fecha. Hoy, en el día del Bicentenario de la Patria, celebro mi testamento y vamos a ver que es el 25 de mayo del 2010. Podemos hacer fechas referenciales. Hoy mi cumpleaños número 57, y bueno, sabiendo cuándo nació. Lo que no va a ser válida la fecha y por lo tanto va a anular el testamento es cuando esa fecha puede tener errores, ¿no? Pero no va a ser válido el testamento cuando a través de consignar una fecha distinta el testador pretende violar prohibiciones que tiene. Hacer un testamento hoy que tengo 16 años y lo testo como que lo hice el 27 de mayo del 2022, cuando voy a tener 18 años y un día. ¿Está claro? No se puede realizar. Sí puede haber una discontinuidad en el testamento, es decir, empezar a redactarlo hoy, firmar una parte y fecharla, seguir mañana con otra, con la misma virome, distintas viromes. Los agregados de manos extrañas se tienen como no válidos y el testamento no lo invalida, salvo que hubiera indicación por parte del testador de que haya una mano extraña que vino a violar ese acto único, porque es un acto en donde no se permiten incluso los testamentos conjuntos, sentarse frente a frente, yo te testo a vos, vos me testas a mí. Sí los simultáneos, en donde yo testo en mi intimidad y te entrego el testamento y vos lo haces a continuación, y eso no hay ningún problema. Los testamentos hológrafos tienen que estar generalmente separados de los libros o cartas, o de donde generalmente tiene sus anotaciones el testador. Y tiene que estar firmado de la forma en que habitualmente, con los rasgos orográficos y tipográficos, que generalmente el causante ha firmado sus instrumentos públicos y privados, porque esto luego se va a protocolizar. Es decir, se va a llevar a un juez para que, si está cerrado, lo abra, para que analice el contenido formal, para que a través de una prueba pericial caligráfica, que es lo que dice nuestro nuevo Código Civil y Comercial, y prueba de testigos, que es lo que dice el Código de Procedimiento, se pruebe que la letra y la firma pertenecen al testador, y eso, cuando está así, el juez interviene en la primera y la última hoja y lo manda a protocolizar, ya sea a través de una sentencia de su juzgado o a través de una transcripción del mismo
a través de una escritura pública que nos escribieron sorteado a tal efecto. Entonces, vuelvo a repetir, tiene que estar escrito de puño y letra, tiene que estar fechado y tiene que estar firmado por el testador. El otro testamento que existe, o la otra forma testamentaria, es testamento por acto público, en donde ya vamos a una escribanía, en presencia del escribano, que nos hace el examen de lo que son las condiciones generales, es decir, la idoneidad de entender el acto que estoy realizando y lo que estoy disponiendo, y luego de identificarme por las formas que establece el artículo 1003, es decir, con la forma del documento, que es la forma más general de identificarme, o que soy un testigo o una persona conocida, y la presencia de dos testigos me va a requerir a qué vine, y en ese caso yo le voy a poder dictar el testamento, darle pautas para que él lo redacte y luego leerlo, o bien darle por escrito qué es lo que quiero que transcriba una escritura pública. Este testamento no hace falta protocolizarlo porque ya está en una escritura pública que está contenida en un protocolo, que es el protocolo del escribano, por eso ya está protocolizado. Y debe realizarse entre dos testigos que deben presenciar todo el acto, desde el inicio hasta la terminación, y como todo instrumento público, en este caso escritura pública, tiene que estar firmado por las partes que han presenciado el acto y la firma del escribano, y ese testamento luego se inscribe en el registro de actos de última voluntad. La otra forma de disponer, que no es por testamento, es hacer, la forma jurídica se llama testamento, pero no instituyo un heredero, es decir, le doy la misma categoría que un heredero legítimo, o no instituyo un heredero de cuota, que es una porción de la herencia, sino lo que hago es un legado. Le dejo ciertos y determinados bienes a tales personas que tienen derecho, al momento del fallecimiento del causante, de concurrir a su sucesión, y si hay bienes pertinentes para pagar todas las deudas, antes de repartir, que me entreguen esos bienes. Eso es, en definitiva, y a grandes rasgos, cómo se compone la sucesión legítima y la sucesión testamentaria en lo que es el derecho sucesorio.